grupo a ustedes, se lo envié a una chica, debe tener pues sus 30 años, que me está haciendo unos trabajos. Por favor, entre, le puse. ¿Qué habrá pensado la chica que le estoy haciendo el entre? Por favor, entre. Le puse. Y entró al grupo, yo la miré y me dijo, ¿qué quiere hablar conmigo? Casi me muero de vergüenza. Yo le estaba mandando a ustedes para que ingresen. Ay, Dios mío, los papelones que uno hace a veces sin querer. Pero bueno, lo bueno es que cuando el que no tiene malas intenciones, no tiene nada que ocultar. ¿Cómo están, jóvenes? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Bien, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ya. ¿Hasta cuándo es el semestre, jóvenes? ¿Hasta cuándo tenemos para el semestre? ¿Hasta qué fecha? ¿Alguien tiene una fecha aproximada? Porque no lo he visto. O sea, lo he visto, se me ha olvidado, sí. Final de junio, creo que está el calendario. Para el 16 más o menos. 16 de junio. Julio. Ah, tenemos harto tiempo. Estamos adelantados. Estamos bien. Para el 16 de julio, estamos muy bien. Entonces, hoy día quiero seguir avanzando. Estamos en la parte alterna. Queríamos seguir avanzando. Ya fijamos con ustedes parciales, ¿no? ¿O no hemos fijado? ¿Hemos fijado con usted parcial? Lo voy a ver en mi Todavía no, ingeniero. Todavía. Con LS1 he fijado parcial. Entonces, bueno, como no he fijado parcial, hoy día vamos a seguir avanzando clase y el siguiente lunes hacemos la última ayudantía y fijamos el parcial, ¿ya? Con eso ya tenemos la primera evaluación, estamos muy bien con los tiempos, estamos muy bien con el avance del programa. Estamos muy bien con el avance del programa, así que quiero terminarlo. Sigue entrando gente, ya yo quiero arrancar, pero sigue entrando gente. Estamos bienísimo, estamos. No me voy a apurar, ¿para qué me voy a apurar a evaluar? De hecho, el DLC1 lo voy a alargar una semana más. No tiene sentido si vamos a trabajar julio. Yo en LS1 tengo avanzado ya hasta el capítulo 8 por la mitad. Tengo que terminar el capítulo 8. Voy a ver un poco de complejo que necesitan. Voy a ver números complejos, que también lo voy a tener que ver con ustedes. Y finalmente tengo que ver el capítulo 9. O sea, son 3 capítulos que me faltan y tengo todo mayo y junio. Tengo hartísimo tiempo, jóvenes. Así que estamos bien. Eso es bueno. Si lo terminamos antes, pues nos vamos antes a nuestra casita y esperamos evaluación. Ya ustedes trabajan tranquilos. Si no, seguimos. Pero si terminamos antes, estamos bien. Bueno, jóvenes, con los que están, buenas tardes, avanzaremos, ¿ya? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
Ya, jóvenes, voy a compartirle mi pantalla. Un minutito. Voy a compartir mi pantalla. Jóvenes, en la anterior clase habíamos estado viendo circuito de corriente alterna porque en el S1 solamente he visto circuito de corriente continua. Entonces, como resumen, nosotros vimos circuitos alternos carga R pura. Entonces nosotros vimos que si nosotros dibujamos acá y teníamos una fuente alterna, una sinusoide, con un valor máximo de un B máximo, que el valor máximo de una sinusoide, este es el voltaje de la fuente. Nosotros dijimos de que, ahora aquí no está entrando más gente. Entonces, sigamos trabajando. Entonces, nosotros dijimos que la carga, la corriente va a tener la misma forma. La corriente va a tener la misma forma. Va a ser sinusoidal. Y va a haber una sinusoide que va a tener la misma forma, no la misma amplitud, la misma forma, y va a tomar un valor I máximo. Y la potencia, habíamos visto que la potencia, pese que el voltaje y la corriente eran continuas, la potencia era así. O sea, fíjense, el voltaje tiene más menos. La corriente tiene más menos. Pero la potencia siempre es más. Esta es la potencia. Eso ya lo vimos. Esto es P. Es la potencia. Entonces, esta es la potencia. Entonces, nosotros habíamos visto, pero voy a ver si quién más ingresó. Habíamos visto de que si la fuente era alterna, que en este caso el voltaje es alterno, póngale que I es un I máximo seno de omega t, una función sinusoidal, D igual a un I máximo por R, que este de aquí sería el B máximo que dijimos allá, seno de omega t, y la potencia, que es B por I, va a ser igual a un I máximo cuadrado R, seno cuadrado de omega t. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que habíamos visto en la anterior clase, habíamos visto que habíamos visto las observaciones, se las vimos. Uno, que el voltaje y la corriente son alternas. Como se puede ver ahí en la curva, son alternas. De la misma frecuencia. Dos, el voltaje y la corriente están en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que las dos parten al mismo tiempo. Voltaje y corriente. Eso significa que están en fase, no están desfasadas. 3, que la potencia que la potencia es continua. Y aquí viene la consulta. ¿Cómo puede ser el voltaje alterno, la corriente alterna, la potencia continua? Eso significa que no alterna la potencia. Que no alterna la potencia implica que la carga siempre consume, siempre,
pero siempre de lo siempre, como dice Federica, la de la familia Peluche, consume y la fuente siempre entrega. Este es un proceso irreversible, es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible de transformación, de transformación de energía eléctrica a energía mecánica, eléctrica a energía mecánica. Jóvenes, si me apuro, me dicen y voy frenando o voy atendiendo dudas. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, ingeniero, todo bien. Entonces ahora vamos a ver los circuitos inductivos puros. Circuitos alternos inductivos. Alternos inductivos. Este lo pueden tomar capítulo 8 del anterior texto de LC1. ¿Ya? Es que no pueden irse sin saber alterna ustedes, como el anterior semestre no se avanzó alterna, no se pueden ir sin saber alterna. Ahorita los LC1 están viendo alterna, así que eso no va a tener problema. Ustedes no se pueden ir. Entonces, por eso aceleramos tanto en el alumbrado para que esto, pero antes todavía voy a ir aceptando gente. Ya, entonces tenemos una fuente alterna, jóvenes. Tenemos una fuente alterna, que se dibuja así, y una carga inductiva. L, esto es V sub L. La tensión se opone, V sub L se opone a la corriente por ley de Lenz. Física 3. ¿Ya? Si alguien no se acuerda. Entonces, este de acá va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, vamos a asumir nosotros que I va a ser igual a un I máximo. Vamos a partir de la respuesta para llegar a la excitación. Seno de omega t. Entonces, esa es la corriente con la que vamos, que hay de respuesta ahí. Entonces, si nosotros sabemos que dB de la fuente va a ser igual a BL, y el voltaje en una bobina L, la derivada de I a dt, me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a L, la derivada de I, entonces va a dar, por regla de la cadena sale para afuera, omega, I máximo, el omega por regla de la cadena sale porque es en dt, I máximo, la derivada del seno, coseno de omega t. Entonces, podemos acomodar, queda que BF va a ser igual a I máximo omega L coseno de omega t. El seno y el coseno son funciones que están desfasadas en 90 grados. Entonces aquí abajito, solamente para que vean qué estoy haciendo. Si yo tengo un seno acá, el coseno lo voy a dibujar con rojo. Es una función que está desfasada en 90 grados. Entonces va a estar desfasada en 90 grados. Aquí va a estar su máximo cuando es 0. Y este va a estar aquí. Entonces, ¿qué significa? Que 7i, 7 de aquí, i, perdón.
Si este de acá es I, el rojo va a ser voltaje de la fuente. Va a ser voltaje de la fuente. Entonces el coseno, si ustedes se dan cuenta, el coseno es un seno ahorita lo voy a anotar ahí. Entonces, B de la fuente va a ser igual a I máximo, omega L, el coseno pasa a ser seno, fíjense, pasa a ser seno de omega T más pi medio. Esto aquí es un coseno. Aquí de la gráfica lo ven, ¿no? Si yo reemplazo menos pi medio que está acá, menos pi medio, y reemplazo acá, queda menos pi medio más pi medio, menos pi medio más pi medio, queda seno de 0 es 0, entonces aquí es 0. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos las dos funciones, pero las dos las tenemos en función del seno. Una es seno pero eso lo dejamos ahí. Para matemáticas matemáticamente seguimos tratándola como antes para poderla multiplicar. Entonces la potencia va a ser igual a voltaje de la fuente por corriente. Y el voltaje de la fuente va a ser, no lo voy a manejar como seno, lo voy a seguir manejando como coseno. Y máximo, eso me sirve para ver el desfase. Este puede ver que el desfase entre el seno y el coseno son pi medio, nada más eso quería mostrar. Entonces aquí está, omega L, coseno de omega T por la corriente que es I máximo, seno de omega T. Ya, entonces me queda que la potencia aquí es igual a I máximo al cuadrado. Omega L, seno de omega T por coseno de omega T. Y esta la quiero llevar a una sola función trigonométrica para poder ver cómo se porta. Entonces, jóvenes, el siguiente capítulo, antes de llegar a la transformada fasorial, vamos a ver números complejos y ahí vamos a poder entender lo que les voy a decir ahorita, pero ahorita me van a tener que creer. Seno de omega T por coseno de omega T va a ser igual a seno de 2 omega T medio. Eso me tienen que creer. ¿De dónde sale eso? Del número de Euler. El número de Euler, pero para eso necesitan números complejos, que ustedes no han visto cálculo 3. Entonces yo les voy a dar una, antes de entrar a la transformada fasorial, que va a ser el capítulo que viene adelante, vamos a hacer unas 2 clases solamente de matemática compleja. Multiplicación, división, rotación, manejo vectorial utilizando números complejos, porque con los números complejos es una materia muy amplia, inclusive hay varios cálculos que se pueden hacer exclusivamente de la matemática compleja. Se puede integrar utilizando otras técnicas. En vez de la integral de Riemann, podemos utilizar la integral compleja, que es 2pi por i, la suma de los residuos en el polo. Es otro cálculo, si que ustedes no han visto. Entonces, pero créanme esto, que seno por coseno es seno de 2 omega t medio. Eso es lo único que tienen que creerme. Entonces, finalmente, la potencia va a ser igual a I máximo cuadrado omega L, seno de 2 omega T, y esto es medio. Esa es la fórmula que tienen que saber ustedes.
I máximo cuadrado omega L sobre 2 seno de 2 omega T. Esa es la potencia. Ahora la potencia la vamos a llamar Q. A la potencia la llamaremos ya no P, Q. Y Q es potencia reactiva. Potencia reactiva. Potencia reactiva, QL es potencia reactiva inductiva. Reactiva inductiva. Y va a tener unidades de volt, ampere, y le vamos a poner un pequeño apellidito, reactivo. Entonces este de aquí es volt, este de acá es ampere, y este es un apellido, no es una unidad, es un apellido. No es unidad. Es un apellido, nomás que lo ponemos afuera, fíjense, afuera de los paréntesis de la unidad. Volt, ampere, reactivo. Entonces le vamos a poner volt, ampere, reactivo. Volt, ampere, reactivo es lo mismo que vatio. Es lo mismo. Solamente que esto me refiero esto es potencia, me refiero a un inductor o capacitor. Y esto se llama potencia activa. Potencia activa, solo resistencia. Ya vamos a ver por qué, jóvenes. Entonces, cuando nosotros hablemos, jóvenes, de la potencia que consume una resistencia, vamos a hablar de vatio. Cuando hablemos de potencia que consume un inductor o un capacitor, vamos a hablar de volt ampere. Ahora, un volt por un ampere igual que un vatio, o sea, al final es lo mismo. Solamente que al mencionarlo de distinta manera, estamos indirectamente indicando a qué tipo de carga nos estamos refiriendo. ¿Dudas sobre eso que le estoy comentando? Sigamos. Entonces, gráficamente, jóvenes, va a quedar algo así. Entonces, este va a ser voltaje de la fuente, este va a ser corriente de la fuente y esta va a ser la potencia. Entonces, nosotros habíamos dicho que la corriente era un seno la corriente,
Entonces aquí está la corriente. Ay, me salió mal. Me salió mal. Más fácil en una cuadriculada, pero bueno, esto, entonces aquí voy a dibujar esto de acá. Entonces esa es la corriente. El voltaje dijimos que era un coseno. Era un coseno el voltaje. Entonces el voltaje viene así. Aquí, acá tiene su máximo. Entonces, ese es el voltaje, la corriente y la potencia. Vamos a multiplicar acá. Mire, quiero que me presten atención. Más por más, aquí es más. Menos por más, aquí es menos. Aquí menos por más, hasta acá, es más. Acá más por menos, menos. Entonces, ¿qué significa? La potencia va a ser así. Entonces, ¿qué valor va a tomar? El valor de la fuente va a ser B máximo sobre R. Perdón. B máximo por R. Miércoles. I máximo por R. Este de aquí va a ser I máximo. Que este de aquí también podría decirse que es un B máximo. Multiplicar. Y este de aquí es la potencia, que ya lo calculamos hace un ratito, que dijimos que era I máximo al cuadrado omega L sobre 2. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? ¿Qué observaciones podemos decir? 1. La corriente y la tensión son alternas. De frecuencia F1. La frecuencia F1. 2. Aquí vamos a poner este VF de acá. Este es aquí un coseno. Esto es omega T. Omega T. Esto es pi medio. Esto de aquí es pi. Esto es 2pi. Ya está. Entonces, 2. El voltaje BF y la corriente I están desfasados en pi medio, 90 grados. ¿Quién adelanta a quién? BF adelanta ahí. ¿Y por qué digo que adelanta? Porque si usted ve en la gráfica, esto está, omega t está en función del tiempo. Entonces BF, aquí como ven mi mouse, inicia primero que I, que después de pi medio arranca. 3.
la potencia ya no es continua, la potencia es alterna. Antiguamente era continua la carga receptiva. Con el doble de frecuencia, con frecuencia 2F1. Si la frecuencia de la voltaje y la corriente F, entonces tiene el doble de frecuencia. Doble de frecuencia. Que el voltaje de la fuente y que I. ¿Dudas, jóvenes? Están muy callados. Son demasiado capos que todos le entienden. ¿Dudas? ¿Dudas? Si vamos a ese ritmo, me lo voy a acabar el capítulo 8 hoy. Perdón, este capítulo hoy, el capítulo 8 de S1. Fue demasiado rápido, no me van preguntando nada. Bueno, voy a salvar esta pantalla y vamos a irnos a los circuitos capacitivos puros. Estamos inductivos puros, capacitivos. Entonces, circuitos capacitivos puros. Entonces, una fuente, un capacitor. Entonces, este de aquí es P sub C, este es I, y este es el voltaje de la fuente. Entonces tenemos, jóvenes, que si I igual a un I máximo seno de omega t, tenemos que BF va a ser igual, este voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje del capacitor, y eso va a ser igual a 1 sobre C la integral de I a de t. Si la bobina es la derivada, el capacitor es la integral. Entonces, voltaje de la fuente va a ser igual a 1 sobre C la integral de I máximo seno de omega t en dt. Entonces, integramos y me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a I máximo por 1 sobre omega c. Este omega al integrar, por regla de la cadena, cae. Y la integral del seno es menos coseno de omega t. Entonces, finalmente queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a menos I máximo sobre omega c coseno de omega t. Siete y 9 y siguen entrando, 6:30, 40 minutos. Bueno. Sigamos. Entonces, me queda eso. La potencia, que ahora la vamos a llamar Q, dijimos, este va a ser Q sub C, la potencia, va a ser igual al voltaje de la fuente por I. Entonces, Q sub C va a ser igual voltaje de la fuente, que sería menos I máximo sobre omega C por coseno de omega t
por I, que sería I máximo seno de omega t. Entonces Q sub C va a ser igual a menos I máximo al cuadrado sobre omega C. Ya vimos que el coseno por el seno es 1/2 de seno de 2 omega t. Entonces queda finalmente que Q sub C, ya para ponerlo limpio, queda menos I máximo sobre 2 omega C seno de omega t. Queda así. Entonces vamos a hacerlo gráficamente. Gráficamente. Vamos a hacerlo gráficamente. Gracias a Dios ya aprendí a utilizar la reglita que hay acá. Entonces, ya, entonces ahí continúa. Entonces I, vamos a ponerle aquí los cuadritos para poderlo dibujar. T, eso es I. Entonces, ya, vamos a dibujar I. Entonces aquí dibujamos I. Entonces, aquí viene el otro punto. Entonces eso va a ser I y va a tener un valor de I máximo. Valor máximo. Vamos a dibujar P de la fuente. P de la fuente es un menos coseno. Es un menos coseno. Entonces, ¿qué significa? Vamos a aquí, aquí, aquí. Entonces es un menos coseno. Entonces, iría de acá hasta acá. Aquí viene su valor máximo. Acá viene su valor mínimo. Y acá viene de nuevo su valor máximo. Entonces, este sería el voltaje de la fuente y el valor que tomaría el que hemos dicho I máximo sobre omega C. I máximo sobre omega C. Ese sería el valor que tomaría. Y después tenemos la potencia. Tenemos la potencia. Potencia que le vamos a llamar Q, porque es QC, es capacitiva. Entonces aquí fíjense, aquí queda más por más, perdón, más por menos. Ahí nadie me dice nada, aquí es menos.
más por menos, aquí queda más por más en ese cuadrante, aquí menos por más, acá es más, acá menos por menos, y aquí es más por menos. Entonces, más por menos, aquí es menos, aquí es más, aquí es menos, aquí es más y aquí es menos. Entonces me queda una señal alterna, voy a ver con rojo, entonces la potencia es una señal alterna así. Y el valor que va a tomar será, el que vimos allá, que sería I máximo sobre 2 omega C. Será el valor que tomaría. Fíjense, jóvenes, que la potencia inductiva era omega L I máximo sobre 2, positivo seno. Esto es menos I máximo sobre otro seno. Aquí, perdón, aquí, jóvenes, miento. Aquí no es que miento, se me fue. Aquí es 2. Aquí es 2 omega C. Aquí es seno de... Pero, hombre. Aquí es seno del miércoles. Seno. Ahora sí. Seno de 2 omega C. Lo voy a borrar todo. Entonces, seno de 2 omega T. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En esa misma fórmula, el I máximo también no tendría que estar elevado al cuadrado. Ah, sí. Al cuadrado. Sí. Es que a veces uno está en la pizarrita y está viendo otra cosa y a veces se come alguna cosita. Por eso los estudiantes tienen que ayudar, tienen que estar atentos. Entonces, conclusiones. Las mismas. No le voy a poner las mismas. Si no, hay cosas que no coinciden. Pongámoslas todas. Entonces, 1. Voltaje de la fuente y la corriente son alternos. Alternos. Con frecuencia F1. O sea, si es 50 Hz, los dos tienen 50 Hz. Si es F2, 60 Hz. En Bolivia es 50 Hz, en Estados Unidos 60 Hz. ¿Ya? 2. BF y I están desfasados. En pi medio. Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo, como es omega t, I nace antes que B, que es un menos coseno, que nace después de pi medio, fíjense. Entonces, pi medio, donde I adelanta a BF. 3. La potencia es alterna. Alterna. La potencia, ¿qué significa, jóvenes? Con carga resistiva pura, la potencia era continua y eso significaba que la carga siempre consumía, la fuente siempre entregaba y que la energía era unidireccional. La energía venía de forma de energía eléctrica, se transformaba en calor y eso se llamaba energía activa.
porque era una energía que se transformaba en energía mecánica. Que aquí la potencia sea alterna. ¿Qué puede haber alguna persona que me ayude a subir que yo pongo 10 puntos de participación en clase, anoto los nombres? ¿Qué significa que la potencia sea alterna? Aunque sea pelándole a alguna persona que me diga. ¿Qué significa? Que cambia de polaridad. Significa que el capacitor o el inductor, porque la O tiene potencia alterna, no transforma la energía en energía mecánica, no la transforman, solamente la almacenan y la devuelven, la almacenan y la devuelven, la almacenan y la devuelven. ¿Me entienden eso, jóvenes? ¿Me entienden o no me entienden? Entonces, ahorita vamos a hacer un resumen al final, porque la última Sí, clase tengo que hacer circuito RLC, que es matemáticamente mucho más complejo. Entonces, porque ahí entra derivadas integrales y hay que hacer algunas jugaditas, algunas transformaciones. O sea, no es que sea difícil, pero menos simple que esta. Entonces, la potencia alterna de frecuencia 2F1, ¿qué significa? Si la red tiene 50 Hz, la frecuencia de la potencia es 100 Hz. ¿Qué significa? Que un semiciclo, fíjense, ahí la corriente, mientras está en el semiciclo positivo, la potencia ya hizo un ciclo completo, menos y más, fíjense. En el semiciclo negativo, la corriente, la potencia hizo otro semiciclo, menos y más de nuevo. ¿Me entienden o no? Por cada semiciclo alterno, la potencia es un ciclo completo. Entonces, la potencia alterna de frecuencia dos veces la de B sub F y de I. Entonces, la potencia Q es de allá. Entonces, vamos a hacer, veces que no hemos terminado y necesitamos, vamos a hacer un resumencito de lo que voy diciendo. Entonces, veamos un resumencito de lo que voy diciendo. Entonces, un pequeño resumen. Cuando la carga es R pura, cuando la carga es R pura, la potencia se llama P. Potencia. Y está en unidades de vatios. Quiero que me atiendan, jóvenes, esto es lo mejor y lo más importante, entender estos conceptos como ingeniero industrial, porque ustedes, allá de que sí tienen que resolver ejercicios matemáticamente en este examen, pero en su vida laboral, lo más importante es entender estos conceptos que voy a explicar ahorita. Significa que aquí está la CRE, fíjense, lo voy a dibujar, aquí está la CRE, y aquí está su fábrica. ¿Me van entendiendo, jóvenes? A ver, escuchen, ¿están todos atentos? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, al ladito de la fábrica, al ladito de la fábrica está el medidor. Este es el medidor. Ese es el medidor de luz, el de su casa. ¿Ya? ¿Estamos? Ese está dentro de la fábrica. De hecho, lo voy a borrar esto para que se vea mejor, lo voy a hacer más bonito. Ahí está la CRE y usted tiene su fábrica. Ustedes van a ir a trabajar una fábrica. Entonces, esta es la fábrica. Esa es la fábrica. Ustedes van a trabajar su casa. Y dentro de la fábrica hay un medidor de luz. Esto es importante. Hay un medidor de luz. Entonces, la CRE con un cable, lo conecta a la fábrica usted. Lo conecta a la fábrica. Entonces, si usted tiene carga resistiva pura, ¿qué hace la CRE? La CRE le envía la energía.
Entonces le envía la energía. ¿Y qué hace la fábrica? La consume. Si son resistencia a un horno eléctrico, la transforma en calor, la transforma en movimiento, en energía cinética, en energía potencial, en luz, no sé, en todas las formas de energía. Entonces usted la CRE le manda la energía ahí, y aquí esta energía que manda la CRE, este paquete de energía, que lo vamos a dibujar así, este paquete de energía que le está enviando, esta es la energía que le está enviando, él la consume y la paga. La consume y la paga. Al transportar esa energía, jóvenes, lo voy a volver a dibujar acá. Lo voy a volver a dibujar acá. Lo voy a volver a dibujar acá. Aquí está la CRE. Aquí está la fábrica. Aquí está el medidor de nuevo. Al transportar esa energía, ese bloque de energía, ese bloque de energía, esa energía, ese bloque de energía, esa energía, digamos, que la CRE le está enviando a usted, para que usted la disfrute, se la está enviando. ¿Qué pasa cuando pasa la corriente eléctrica por la línea, jóvenes? ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto hay cuando una corriente eléctrica circula por una línea? Se calienta. Una caída de tensión. Se calienta y eso se manifiesta en caída de tensión. Entonces, ¿qué pasa con la línea? Se calienta. ¿Cómo se llama ese efecto? Efecto Joule. Efecto Joule. Entonces, efecto Joule. Pero fíjense ustedes, jóvenes, una cosa, aquí abajo lo voy a dibujar. Si aquí yo tengo CRE y aquí al fondo tengo el medidor, ¿cómo? ¿Y qué va a medir el medidor? Lo que aquí hay el consumo. Entonces, ¿podrá medir el calentamiento del cable lo que se pierde el medidor, jóvenes? ¿Podrá medir? Es como que Zaguapac le envíe agua a usted y en el camino se pierde agua, pero usted tiene un medidor en su casa. ¿El medidor podrá medir el agua que se va perdiendo antes de llegar a la casa? No, ingeniero. No. Entonces, No, ingeniero. No. la energía perdida, la CRE no la puede medir. La puede estimar. Por tarifa, la Autoridad de Electricidad le permite a la CRE cobrar, le permite a la CRE cobrar 20% más, 10% para pérdidas técnicas, que son pérdidas técnicas, son las pérdidas que se por calentamiento de los cables que los medidores no llegan a medir. Entonces, cuando la CRE tiene que, como es monopolio, tiene que justificar. Entonces, cuando la CRE dice, señores del gobierno, yo quiero cobrar más porque se calientan mis cables. Entonces, el gobierno dice, sí, 10% de todo lo que vendes te lo voy a aceptar porque por calentamiento de cable, transformadores, efecto Joule en todo tu sistema. Y otro 10% te voy a aceptar por lo que se roba. Eso se llama hurto. Entonces, al robo le llaman pérdidas no técnicas y al calentamiento le llaman pérdidas técnicas. Entonces, jóvenes, con una carga resistiva pura queda claro que en el transporte se pierde energía. Esa energía no la puede detectar el medidor de la fábrica. Entonces, ¿qué hace la CRE? Estima cuánto será esa pérdida y se la suma a la tarifa y el gobierno se la reconoce. Pero ¿qué pasa si la carga es inductiva? ¿Qué pasa si la carga es inductiva?
pasa si la carga es inductiva? Esto es importantísimo, quiero que me presten atención, jóvenes, mucha atención. Esto sí que quiero que lo entiendan. Esto no tiene mucha fórmula, no tiene nada, pero aquí va un criterio importantísimo. Volvemos a dibujar lo mismo. Entonces aquí está la CRE, de nuevo. Aquí está la fábrica. Acá está el medidor de nuevo. Y aquí está la fábrica. Entonces, es carga inductiva, entonces yo le conecto mi línea. Aquí la potencia, ya nosotros la vimos que la potencia era así. Era continua, esta era la potencia. Esta era la potencia. Era continua. Ahora la potencia aquí, la potencia que le llamamos Q, la potencia que le llamamos Q, QL, es alterna. ¿Qué significa que sea alterna? Significa que CRE te envía energía. Entonces la CRE te envía energía. Te envía un bloquecito de energía muy generosa, entonces te envía energía, o no solamente la CRE, podría ser te envía un bloquecito de energía. Acá está, este bloquecito de energía te envía. Y te dice, aquí está su energía. Aquí está su energía. Entonces le llega a la fábrica al inductor, pero el inductor, como tiene potencia alterna, primero la va a consumir y después la va a... ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con ese inductor? Va a almacenar la energía en forma de campo electromagnético y después la va a devolver. Entonces dice, muy bien, no, ya me llené, entonces ahora te la devuelvo la energía. Entonces, ¿qué pasa con la fábrica? Te la devuelve la energía. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Esto es extremadamente importante, más que la teoría y todo. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. La CRE me envía la energía, me envía 100 unidades de energía, sea cual sea su nombre, y la fábrica dice, sí, ya la tomé, y toma, te la devuelvo. Entonces la CRE me vuelve a mandar energía, ¿y qué hace la fábrica? Me la vuelve a devolver. ¿Qué pasa mientras esa energía va y viene? ¿Qué ocurre? Vuelvo a dibujar acá, la CRE. Aquí está la fábrica. Y aquí tengo la línea. Entonces esa energía va la energía. Y de ahí, ¿qué ocurre con la energía? Vuelve. Pero al ir y volver esa energía, se va y viene en forma de corriente. ¿Y qué pasa cuando pasa la corriente por un cable? Ya lo dimos hace un rato. ¿Qué ocurre? Se calienta. Entonces, este cable empieza a calentarse, pero la CRE no te puede cobrar, porque la energía consumida, va a ser igual a la energía que te da energía menos la energía que uno devuelve. Perdón, piérdeme. Entonces, menos. Entonces, el resultado final de la energía consumida por la fábrica es
¿Cuánto es el resultado final de la energía consumida? 0. ¿Se va entendiendo eso, jóvenes? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Es bastante importante esto. Una carga resistiva pura, la CRE le manda la energía, allá la que la reciben, con mucho gusto, se la consumen totalmente. Hay una pérdida en el cable, se estimará cuánto es en porcentaje y se le anexa a la factura del cliente. Aquí usted tiene un inductor, el inductor se carga y le dice a la CRE, mándame energía. Entonces, ¿qué hace la CRE? Le manda energía. Entonces yo cargo y después dice, tómate, la devuelvo. Pero hombre, dice la CRE, ¿qué pasó? Ya mi motor utilizó esa energía a través de campos electromagnéticos que necesita para operar, pero la energía, bueno, en realidad que nunca hay una carga inductiva pura, siempre es RL, pero ahora estamos dirigiéndonos a la carga inductiva. Entonces esa parte inductiva te la devuelvo. Entonces esa va y viene. Al ir y venir hace que los cables se calienten el doble, porque ya no viene solamente, va y viene, entonces ocupa el doble de espacio, calienta los cables, pero ¿cuánto consume? Nada. Al final, en promedio, nada. Porque es una fuente alterna. El valor medio de una fuente alterna es 0. Fíjense la potencia ya que dibujé. El valor medio es 0, una sinusoide. ¿Qué hace la CRE en estos casos? ¿Cómo me va a cobrar eso si la energía que yo he consumido es 0? No me va a decir el 10% de lo que consumió porque es 0. Entonces, ¿qué hace la CRE aquí? Me penaliza. Me saca multa. Me penaliza, esto se llama por bajo factor de potencia. Vamos a más adelante a ver cómo se calcula el factor de potencia. Por bajo factor de potencia. Entonces la CRE me saca mucha multa. ¿Me van escuchando, jóvenes? Sí. 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 Ya. Entonces la CRE me saca multa. Los medidores de casa no pueden detectar ese problema y son los medidores digitales los que sí pueden detectar a través de la medición lo que se llama la energía reactiva, y esta se llama energía reactiva. Esto es la energía reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva, puede ser QL o UC. Esto es inductiva o capacitiva. Capacitiva. Entonces la CRE me... Ahora, ¿qué hago yo? ¿Y qué puedo hacer yo, señor? O sea, si yo tengo motores, si tengo inductores, ¿qué puedo hacer para que la CRE no me cobre multa? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, aquí está la CRE. Aquí la voy a llevar mi fábrica. Aquí la dibujo mi fábrica. Mi fábrica. Entonces, ¿qué hago yo? Si la CRE me manda la energía por esta línea, yo pongo lo que se llama un banco de capacitores. ¿Por qué? Porque las cargas de la fábrica son inductivas, entonces yo la compenso con condensadores. Entonces aquí yo le pongo al ladito de la fábrica, le pongo un banco de capacitores. Banco de capacitores. Capacitores te lo voy a poner abajo. Y lo conecto a mi fábrica. Entonces la CRE, cuando me mande la energía, me va a mandar aquí la energía. Aquí me va a mandar el bloquecito de energía. Esa es la energía que me manda CRE. Y la energía que yo tendría que tener de vuelta, ya no la hago con la CRE, la hago con los capacitores. Entonces aquí ya yo la hago con los capacitores. Los capacitores se encuentran en mi fábrica, ahí cerquita de mi carga, así que no me generan efecto Joule. Y aquí está Q inductivo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque la energía reactiva, si ustedes se acuerdan,
como recordando acá, porque estamos haciendo un resumen, QL es I máximo omega L seno de 2 omega T. Y Q sub C es igual a menos I máximo, perdón, aquí sobre 2. Y es I máximo sobre 2 omega C seno de 2 omega T. Si ustedes se fijan, sí, I máximo omega L medio es igual a I máximo sobre 2 omega C, se van a anular. El Q total va a ser QL menos Q sub C, y eso va a ser igual a 0. ¿Me entienden o no, jóvenes? Entonces, esa energía que iba como una pelotita de ping-pong a la CRE, yo lo pongo en mi fábrica. El inductor, esto es inductivo, y el capacitor, esto es capacitivo, son potencias inversas. Una es positiva, la otra es negativa. Entonces, si yo hago el cálculo adecuado para que los capacitores compensen, entonces, ¿qué hago yo? Esa energía reactiva que tenía que ir y venir a la CRE generando efecto Joule, ya no lo hace. Entonces, ahora se queda dentro de mi fábrica, circulando entre mis capacitores y mis inductores. Mis capacitores, ¿cuáles son mis inductores? No es que yo tenga inductores, son mis motores, mis reactores, todo lo que tenga bobina. Normalmente en la fábrica son los inductores. Antiguamente las luminarias tenían reactores, pero ahora las LED ya no lo llevan. Entonces, todo lo que tenga núcleo magnético, motores, hay hornos de inducción que también tienen núcleo magnético, hornos de inducción. Todo lo que tenga núcleo magnético genera carga inductiva. Entonces, jóvenes, voy a seguir pasando. Salven esa pantalla. ¿Ya la salvaron la pantalla? Sáquenle un screen. Sáquenle un screen a esa pantalla. Ya. Entonces vamos a pasar a salvarlo. Entonces, jóvenes, entonces a la potencia que consumen los inductores le vamos a llamar, y capacitores, potencia reactiva. A lo que consumen la resistencia, a los inductores, le vamos a llamar QL, QC. Esto es reactiva, inductiva, puse 2C, perdón. Reactiva, capacitiva. Esta está en unidades de volt ampere reactivo. Esta está en unidades de volt ampere reactivo. ¿Y cómo las diferencio una de otra? Si el valor es positivo, es que es predominantemente inductiva. Si el valor es negativo, es que tiende a ser capacitiva, por el signo. Por eso que no tengo que ponerle nada en la unidad. Si me da volt ampere reactivo positivo, es inductiva. Si me da volt ampere reactivo negativo, es capacitiva. Y P le van a llamar potencia activa. Potencia activa. Y es la que consumen la resistencia. Y está en unidades de vatio. No olvidar que un volt por un ampere es un vatio. Así que al final esto y esto es lo mismo. La única manera es que esto se sobreentiende que es reactivo. Y esto se sobreentiende que es activo. Entonces esto se llama potencia activa. Esta es potencia activa. Entonces me queda ahorita los circuitos, que esa es más compleja matemáticamente, R, L, C, porque aquí entran todos al mismo tiempo. Hoy día vamos a pasar, hemos arrancado 6:30, vamos a pasar 1:30. Entonces,
para no cansarme. Yo vengo saliendo a la otra clase, estoy muy cansado. 3 clases al hilo le he hecho hoy día. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ingeniero, ese movimiento que explicó de la corriente es similar al que hacen algunas ventas o algunas casas para que le venga menor la factura. No hay nada que se pueda hacer. Joven, no hay nada que se pueda hacer. La energía activa, la CRE se la entrega a usted la consume, el medidor la detecta. La energía reactiva, los medidores de casa no la detectan, los industriales sí. Entonces, cuando usted tiene mucha energía reactiva, o sea, esa energía que se consume, se devuelve, se consume, se devuelve, la CRE no le puede cobrar, pero sí lo puede penalizar, y las penalizaciones son fuertísimas. Entonces, hay que ir a comprarse un banco de capacitores, o sea, muchos capacitores que vayan entrando y saliendo, para que vayan compensando esas cargas inductivas que van variando, pues, ¿no? En algunas horas prende un motor, 2 motores, entonces tiene que haber varios capacitores chicos que se vayan sumando y se vayan restando, para que electrónicamente se vayan compensando, para que no se vaya a generar también más capacitivo y ya se entre el problema para el otro lado. Se llaman banco de capacitores. Vamos a ver si podemos hacer alguna visita industrial para que ustedes puedan ver qué es un banco de capacitores, cómo le mide la CRE, cómo el medidor electrónico. El medidor electrónico tiene como 20 variables y usted va a verlo, el que está en las industrias, y ahí le va diciendo potencia. De hecho, en tarifa, que es el último punto de este curso, que tenemos el último, es cómo se calcula la tarifa. Es 6 bloques de energía de distintos precios. La fábrica tiene 6 bloques que tienen distintos costos de energía. Y esos costos de energía dependen de la demanda máxima. O sea, ni siquiera todas tienen. Entonces, ¿qué significa? La energía que paga una fábrica es distinta a la que paga otra que está a su ladito. ¿Y de qué depende eso? De cómo es su demanda máxima con respecto a su demanda promedio. Entonces, la tarifa está hecha para castigar al que genera inversiones e incentivar al que no. Una persona que tiene una carga plana no genera inversiones, pero una persona que genera una hora un montón de demanda y todo el día no consume, va a tener que la generación estar preparada para esa hora. A veces tiene que invertir para darle esa hora y durante todo el día usted no consume. Entonces, si usted agarra toda esa energía que consume en una hora y la redistribuye en todo su día, va a tener menos potencia máxima, entonces eso va a generar menor inversión. Entonces, la tarifa no es tan sencilla. Son 6 bloques de energía, 2 bloques de potencia, y el costo depende de la demanda máxima con respecto a la demanda media. Entonces, entre una fábrica y el vecino pueden pagar precios totalmente distintos. Una fábrica que sepa consumir puede ahorrar mucha plata. Una fábrica que no tenga concepto de tarifa gasta mucho más que su vecino. El domicilio no hay vuelta, ya no hay nada que hacer. Volviendo a su pregunta, no hay manera o sea, lo que puede hacer una persona es dañinear el medidor, eso es hurto, eso es un delito. De forma real no hay cómo consumir menos. Lo que puede hacer usted es no pagar multa si tiene un medidor electrónico, en el caso de la grande demanda o cualquier demanda que tenga un medidor que sea capaz de medir reactivos, que normalmente la CRE lo obliga a las grandes demandas, aunque sean domicilio, y a las industrias, ¿no? ¿Le aclaré su duda? Sí, ingeniero. Y en el caso del ingenio Guavirá, que dice que produce su propia energía, entonces ahí sí funciona un ir y venir porque no tienen a quién responder, ¿no? Ese movimiento de energía. O sea, no utilizan los capacitores. Claro que utilizan los capacitores. Le voy a explicar por qué. Présteme atención. Vamos a ir al ingenio Guavirá, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces vamos a ir a su generador. Escúcheme bien, por supuesto. Entonces aquí está el generador. Ahí está el generador de Guavirá. Y aquí está la carga. Es de él, así que él no le rinde cuentas a nadie. Entonces yo conecto la carga con mi generador. Por supuesto que necesito banco de capacitores. Lo conecto a mi carga. Entonces este generador de acá, le voy a poner, por poner un valor, Guavirá debe estar boleando los 10 megas, los 10 millones de vatios. Pero voy a poner aquí 1000 vatios. Voy a poner un valor chiquitito ya. Ese generador puede enviar 1000 vatios. En realidad,
se llama, que no lo he visto, se me está adelantando usted. Se me está adelantando. Lo voy a dibujar porque si no, lo voy a confundir. Entonces, él tiene este bloquecito para mandarle ese tamañito. Ese se lo puede enviar a usted. De energía. Entonces, esa energía que usted le puede enviar es la suma. Eso va a ser igual a la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. ¿Qué significa? Que si usted le envía potencia activa más reactiva, y aquí usted tiene mucho reactivo, ese generador va a ser menos utilizable. Un ejemplo, si ese generador usted está mandando 20 unidades reactivas, le está quitando 20 unidades que se pueden transformar en energía mecánica. Entonces, es burdo esto, no es así. Entonces, por decir, si ese generador tiene 100 y yo le envío 80 activa y le envío 20 reactiva, listo, lo copié el generador, entonces solamente 80 estoy usando. Si no tiene reactiva, si usted anula y usted envía 100 activa y anula la reactiva, le va a sacar más potencia al generador. ¿Me está entendiendo, joven? Esa potencia que va y viene la tiene que generar el generador eléctricamente. Entonces, si usted le está consumiendo el espacio de su proceso, él va a perder potencia que se puede transformar en energía mecánica. O sea, se vuelve un generador más chico. ¿Me entiende o no me entiende? Sí, claro. Entonces, o sea, sí, es necesario el capacitor. Claro, si él tiene 100 unidades de energía y el aparatito consume 20 reactivo, entonces él va a tener que mandarle apenas 80, no tiene más porque 20 le está consumiendo los inductores. Entonces usted aquí le pone un banco de capacitores, que no vale nada y le va a sacar el 100% a su generador. ¿Me entiende o no me entiende? Si no le va quitando, usted le está quitando capacidad va a tener que poner un generador más grande para poder cubrir su carga. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Y va a consumir más diésel? No va a consumir más diésel. O sea, porque la energía que se transforma en energía eléctrica, esa se la toma del diésel o la toma del bagazo en el caso de un ingenio, ¿no? Entonces, porque si fuera diésel, fuera totalmente inviable. Un generador, para que sea medianamente viable, tiene que ser a gas y tiene que ser de alta eficiencia. Los generadores a diésel son de bajísima eficiencia. Eso solamente se utilizan en operaciones de emergencia. No se deberían utilizar nunca para generación permanente de energía. Los generadores que son para el consumo de energía eléctrica son los generadores a gas o a carbón. Pero le doy un ejemplo. Un generador a diésel le cuesta $100 el kilovatio, o sea, en potencia. Y el de gas le cuesta $1,000 el kilovatio. ¿Qué significa? Un generador de 1000 kVA le cuesta $100,000 a diésel y a gas le cuesta $1,000,000. Pero el de gas es extremadamente mucho más eficiente. Entonces, en cuestión de 2 o 3 años usted recupera su inversión, porque el otro consume diésel como si no hubiera un mañana. ¿Me está entendiendo, joven? Sí, ingeniero. O sea que es preferible que se consuma. Un capacitor, porque si no le voy a quitar espacio al generador y el generador va a ser como un generador más chico. Entonces le tengo que poner un banco de capacitores para que no me quite espacio. Ahora, hay otro problema también. Entre mi generador y la carga, también pues hay efecto Joule, lo mismo que tenía la CRE. Entonces, ¿qué significa? Si la energía va y viene, también voy a perder plata porque se me va a calentar las líneas el doble porque tengo energía reactiva que va y viene entre mi generador y mi carga, porque el generador no está al ladito de los procesos, el generador está más allá.
Entonces, esa distancia, la energía va a ir, va a venir, va a ir, va a venir, y me va a generar pérdida por efecto Joule adicionales. Esas pérdidas no solamente es que pierde plata, uno dice, pero está bien, el bagazo de mí me sobra. Esas pérdidas hacen que haya una caída de tensión. ¿Cómo se manifiestan las pérdidas? Con caída de tensión. ¿Qué significa la caída de tensión? Pérdida de la calidad de la energía. Entonces, si usted está teniendo muchas pérdidas por energía reactiva, empieza a tener pérdida de calidad. ¿Qué significa? Que en una fábrica empieza a fluctuarle mucho la tensión por energía reactiva. Entonces empieza a tener quema de equipo. O sea, las energías reactivas hay que combatirlas con bancos de capacitores como sea. Normalmente si los motores ahora vienen, no estoy hablando de los motores monofásicos que tienen un motor de arranque o los capacitores de los aires acondicionados que tienen un capacitor de arranque, cuando son monofásicos, los trifásicos no necesitan. En el caso de los motores grandes, ya viene con su capacitor pegado para que entre el motor y el capacitor se compensen. ¿Me entiende? Los motores grandes ya vienen con su capacitor anexado, que lo vende el fabricante, su motor con su capacitor, entonces, para que no genere problemas. ¿Me entendió, joven? Sí, sí, ingeniero. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahorita? ¿Dudas? Todo claro ahí. ¿Ah? Bueno, ahorita me gustaría ver la carga RLC, pero me va a demorar más de 1 hora y no vamos a salir del horario. Hace un ratito por animarme, me tiré hasta las 6:35, tenía hasta las 6 con el otro grupo y no me decían nada, no me pararon por no ser irrespetuoso, pero le dije, otra pues deténgame, le dije, por eso voy a entrar tarde, más bien que llegué a entrar con ustedes bien nomás. Un favor, jóvenes, vamos a quedar ahí hoy día, lunes nos volvemos a ver en clase, ¿qué les parece? Muy bien, dice. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. De mayo para los que El lunes no trabajan. escuché, ingeniero. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego.